de una vez. Entonces, de hecho, por aquí estaba buscando el parcial. Aquí está. Entonces, aquí está el parcial que se presentó por el grupo 5. Aquí está. Entonces, bueno, este parcial constaba, creo que tenía 16 ejercicios, y no estoy mal, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 ejercicios exactamente. ¿Listo? 16 ejercicios. Y pues bueno, había que resolverlo. ¿Listo? Había que resolverlo, pero pues como yo siempre les he dicho, hay veces que para resolver un parcial de estos, pues uno tiene que ser un poco vivo, y dado que la situación lo permite, pues utilizar hasta las ayudas tecnológicas que tenemos, ¿no? Es decir, por ejemplo, si nos dan una función, pues graficarla, nosotros sabemos cómo graficarla, y bueno, eso es una ayuda, ¿listo? Y nos ponemos a hacer la tabulación de esta función, por ejemplo, pues seguramente ahí se va a gastar bastante tiempo, pero pues nunca se dijo que no se podía graficar. Yo lo primero que imagino cuando coloco esta función es que van a tomar un graficador normal y la van a hacer, ¿no? Un graficador tipo Desmos. Y aquí ponen esa funcioncita de ahí. Entonces el primer punto del examen nos decía, un segundo, el primer punto del examen nos decía, bueno, al graficar la función x a la 3 menos x al cuadrado, entonces x a la 3, ¿cierto? Menos x al cuadrado, ¿vale? Se obtiene esta funcioncita de aquí. Entonces dice, no es posible afirmar que. Y bueno, hay una serie de proposiciones ahí. Se supone que una de esas pues debería ser falsa, ¿cierto? No es posible afirmar que. Entonces indica que una de estas debería ser falsa. Entonces veamos, dice, la función es creciente en el intervalo desde menos infinito hasta cero. Entonces vamos a ver la gráfica y bueno, efectivamente sucede que la función es creciente. Miren, desde menos infinito, desde menos infinito que viene hasta cero, la función viene en subida, viene subiendo. Significa entonces que viene creciendo, y por tanto, pues, esa proposición que nos daban ahí, pues es verdadera, ¿cierto? La función efectivamente sí es creciente en ese intervalo, sí crece ahí. La función es inyectiva. Esa es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque recuerden ustedes la prueba de la recta horizontal. Recuerden ustedes que decíamos que para verificar si una función era inyectiva, entonces siempre que nosotros tracemos una recta horizontal, por ejemplo esta que estoy colocando aquí que es -1, si la función fuese inyectiva, entonces toda recta horizontal que yo trace, siempre va a tocar la función en exactamente un punto, como esta que yo puse aquí. Esta que yo puse aquí toca la función en un solo punto. Pero lo que pasa es que hay sectores donde si yo trazo una recta horizontal, por ejemplo, y igual a y igual, a ver, y -1. Listo. Y la otra es y igual a -0.1, supongamos. Por ejemplo, esta recta horizontal, pues bueno, toca la función en 3 puntos, ¿vale? Toca la función en 3 puntos. Significa que esa recta, esa función rojita, pues no es inyectiva. Si fuese inyectiva, siempre que yo trace una recta horizontal, tocaría la función en exactamente, bueno, o en máximo un punto, ¿listo? Pero aquí lo está tocando en 3 puntos. Quiere decir entonces que la opción B no era cierta, es falsa, ¿listo? Y las otras opciones pues deberían ser verdaderas, ¿no? La función tiene un intervalo donde es decreciente. La función tiene un intervalito donde es decreciente, sí, observen. La función está aquí, y bueno, aquí hay un intervalito como desde 0 hasta por aquí más o menos, como desde 0 hasta 0.66, donde va en bajadita la función. ¿Listo? En este intervalito va en bajadita, no sabemos cuánto es exactamente el intervalito, pero ahí, bueno, va decreciendo. ¿Listo? Dice después que la función es estrictamente creciente en 1 más infinito, y efectivamente así sucede. Si yo me paro en este intervalito, ¿cierto? En 1, y bueno, miro de ahí hacia adelante, miro de aquí hacia adelante, pues efectivamente la función
es creciente. Va creciendo estrictamente en ese intervalito. ¿Listo? La función es sobreyectiva. Bueno, en este caso, recuerden que la sobreyectividad tenía que ver con llenar todo el conjunto de imágenes. Es decir, en este caso, bueno, el rango son todos los reales, ¿no? El rango son todos los reales. Debido a que, como ustedes ven, pues la función viene de menos infinito en el eje y va hasta más infinito en el eje Y. Entonces, efectivamente, para cualquier valor, para cualquier número real que yo tome en el eje Y, siempre voy a poder encontrar una imagen o una preimagen, mejor dicho, en el eje X. Cualquier valor que yo tome, por ejemplo, 5 en el eje Y sería, por ejemplo, este valor y aquí yo puedo encontrar una preimagen de ese valorcito 5 que más o menos es como 2.1 según lo que me muestra aquí la gráfica. Entonces, bueno, en cualquier valor del eje Y que yo tome, siempre puedo encontrar una preimagen en el eje X, tal que si yo evalúo la función f en ese valor de X, pues me da el valor de Y que estoy tomando. Entonces, sí, la función es sobreyectiva. Quiere decir que en este caso, pues la opción correcta era la B, ¿no? Esa es la única que es falsa, que la función sea inyectiva y eso lo hicimos fue por la prueba de la recta horizontal, ¿vale? Porque encontramos una rectica horizontal que tocaba la función en más de un punto. Justamente esa rectica morada que estoy colocando en este momento que toca la función, por ejemplo, en 3 puntos. ¿Listo? Si fuese entonces si fuese entonces una función inyectiva, cualquier recta horizontal que yo tome va a tocar la función en máximo un punto. ¿Listo? Entonces, esa era la situación. Ahora bien, ¿está claro hasta ahí? ¿No hay problema? Sí, profe, dale. Ese era más o menos sencillo, ¿no? Este aquí tal vez un poquito más complicado, pero tampoco en exceso más complicado. Veamos a ver, este límite de aquí nos dicen calcular el resultado de este límite. Entonces, o cuál es el resultado de este límite. Entonces, límite cuando x tiende a más infinito de 1 menos 2x por 1 menos x por x más 3 sobre seno de x cuadrado más coseno de x más x cuadrado más x a la 3. ¿Listo? Estos límites así, de la forma infinito sobre infinito, eso es una indeterminación de la forma infinito sobre infinito, ya teníamos un truquito para calcularlos, ¿no? El truquito era dividir tanto el numerador como el denominador por la potencia más grande que apareciera o la potencia dominante que llamamos ese día, ¿no? Ese era el truquito que había. Y ese truquito sigue siendo válido, ¿vale? Sigue siendo válido mientras no tengamos funciones exponenciales. ¿Por qué? Porque resulta que, un segundito, busquemos OneNote para pasar esto acá. Porque resulta que si nosotros tenemos un límite parecido a este, pues así como este, bueno, y si tuviese una función exponencial por aquí, supongamos una función exponencial por aquí, una e a la x, por ejemplo, más e a la x, si tuviésemos una función de este tipo, algo así, pues resulta que, bueno, la función exponencial domina a cualquier polinomio. Entonces ahí, digamos que la función exponencial ganaría de sobra con cualquier polinomio que nosotros le pongamos. Por eso, cuando no hay funciones exponenciales, pues nos sirve el truquito ese de dividir por el término dominante. ¿Listo? Y bueno, resulta además que este tipo de límites, el término dominante es exactamente eso, hace exactamente eso, dominar el límite prácticamente, ¿vale? Dominar el límite. Entonces yo vengo y busco el término dominante en el numerador y en el denominador. En el denominador está aquí. Este es el término dominante, ¿cierto? Es la mayor potencia que me aparece de x, x a la 3. Y en el numerador, el término dominante sale cuando yo hago todo este producto, ¿cierto? Sale cuando yo hago todo este producto, pero va a salir exactamente cuando yo multiplique este menos 2x a la 2, cuando lo multiplique por este menos x y cuando lo multiplique por este x. Aquí va a salir el término dominante, la mayor potencia de x, cuando multiplique todas las x ahí, ¿vale? Esa es la situación. Y bueno, ese término dominante, ¿cuánto es en el numerador? Sería entonces menos 2x menos x da 2x cuadrado, ¿cierto? Sería así, menos 2x por menos x da 2x cuadrado por x
da 2x al cubo. O sea que el término dominante del numerador es 2x al cubo. ¿Listo? Y bueno, ustedes ya saben que yo tengo que luego dividir por ese término dominante, ¿no? Entonces el truquito está en que, bueno, aquí lo estoy haciendo muy charladito, la verdad, haciendo muy charladito. Entonces yo luego tengo que dividir por ese término dominante, ¿cierto? En el numerador voy a tener un 2x al cubo como término dominante, voy a tener un término con x al cuadrado, voy a tener un término con x, y voy a tener una constante por aquí, y en el denominador yo voy a tener un seno de x al cuadrado coseno de x más x al cuadrado. Un segundito, por favor, que aquí voy a dividir de una vez. Eso tengo en el numerador, ¿cierto? Eso tengo en el numerador. Tengo entonces un 2x al cubo, ese fue el término dominante que encontré, que al multiplicar estos x de acá, voy a tener una constante por x al cuadrado, no sé cuánto es la constante, la verdad tampoco me importa. Voy a tener otra constante por x, no sé cuánto es la constante y tampoco me importa. Y voy a tener una constante solita que está sin x, ¿listo? Y todo esto, el truquito está en dividirlo por el término dominante, que es 2, bueno, que es x a la 3, ¿no? Que es x a la 3, es la mayor potencia que aparece de x. ¿Listo? Es la mayor potencia que aparece de x. Y todo esto dividido, el denominador, que es seno de x al cuadrado, coseno de x, más x a la 2, más x a la 3, y divido también todo esto por el término dominante. Recuerden ustedes, dividimos tanto numerador como denominador por el término dominante. ¿Listo? Y aquí pues simplemente hacemos distributiva, ¿no? Hacemos una distributiva y nos quedaría entonces esto el límite cuando x tiende a más infinito, ¿vale? En el numerador, ¿qué me quedaría? Me quedaría 2x a la 3 sobre x a la 3, me quedaría una constante por x a la 2 sobre x a la 3, me quedaría otra constante por x sobre x a la 3, me quedaría la constante por x a la 3 sobre seno de x a la 2 por coseno de x sobre x a la 3 más x a la 2 sobre x a la 3 más x a la 3 sobre x a la 3 sobre x a la 3. ¿Listo? Miren que ni siquiera he hecho la multiplicación de esos paréntesis de arriba. Simplemente sé que cuando hago toda esa multiplicación, pues me van a dar unas constantes por x a la 2, unas constantes por x, una constante solita. No la he hecho la multiplicación. El único que hice fue el primer término que encontré que salía de multiplicar estos tres términos con x, ¿vale? Ese fue el único que hallé porque ese contiene el término dominante. Entonces, ese fue el único que me importaba. ¿Por qué? Porque lo que veíamos era que cuando x tiene infinito, ¿cierto? Miren que cuando x tiene infinito, sin importar quién sea la constante, como la mayor potencia está en el denominador aquí, gana el denominador y todo esto se va para cero. Este también se va para cero y este se va para cero también. Por eso no me importó hallar cuánto era la constante. No, ni siquiera me importa porque no afecta en nada el límite. El único que tiene el poder de afectar este límite son los términos dominantes, ¿vale? Son los únicos que tienen poder de afectar este límite. En este caso, el primer término, cancelamos x a la 3 y x a la 3 y nos queda simplemente el 2. O sea que el numerador está dando 2, ¿vale? El numerador está dando 2. Y del denominador, observen, por acá me está dando 1, cancelo x a la 3, cancelo x a la 3, me da 1, ¿vale? Pero en este término de acá, la potencia dominante está en el denominador, ¿no? Es decir, tenemos un x a la 2 sobre un x a la 3, la mayor potencia está en el denominador, este denominador gana, y bueno, esto se va para 0, ¿listo? O lo que es lo mismo lo que hacíamos antes, ¿no? Simplificar x a la 2 sobre x a la 3, cancelamos un x a la 2, cancelamos con dos de los que tenemos abajo y nos queda uno sobre x que tiende a 0. El único término nuevo, el único término novedoso que podríamos obtener aquí, el único término que no habíamos visto, era este término de seno de x cuadrado coseno de x sobre x a la 3. Era ese término, es el único término novedoso que tenemos. Y bueno, nos interesaba saber para dónde tendría ese término cuando x tiende a infinito, ¿cierto?
Pero también es sencillo porque nosotros sabemos que la función seno y la función coseno están acotadas por 1, ¿cierto? Nosotros sabemos que seno de x al cuadrado es menor o igual que 1, menor o igual que menos 1, y lo mismo coseno de x también pasa lo mismo, ¿no? Pasa exactamente lo mismo. O sea que, bueno, seno de x al cuadrado por coseno de x pasa exactamente lo mismo. Menos 1 por acá y 1 por acá. Y si lo divido por x al cubo, entonces me quedaría un x al cubo por acá, un x al cubo por acá y un x al cubo por acá, aprovechando de que estamos yéndonos a más infinito, entonces x al cubo es positivo y puedo hacer esa desigualdad. ¿Listo? Ese era el único término novedoso ahí. Pero cuando yo hacía esto, pues básicamente aplicaba entonces el teorema del Sandwich, el teorema de emparedado, el teorema de compresión, y cuando x tiende a más infinito, ¿cierto? Cuando x tiende a más infinito, pues resulta que este de acá se va para 0, este también tiende a 0, y bueno, por el teorema de compresión no le queda otra opción que es también ir a 0, ¿vale? O sea que por el teorema de Sandwich o de compresión que decimos, este término también va para 0. Ese era el único término novedoso que había aquí, el único término que no habíamos visto. Pero bueno, lo que resulta es que seno y coseno se mantienen acotadas cuando x tiende a más infinito, se mantienen acotadas entre menos 1 y 1, y por tanto, pues, si le pongo un polinomio en el denominador, obviamente el polinomio va a crecer mucho y va a volver 0 toda esa expresión. Entonces, al final de cuentas, ¿qué me dio? Pregunta muchas Profe, veces, al final de cuentas, ¿qué me dio? profe, digamos en ese caso, si uno no tiene, Pregunta muchas veces. sí, yo quiero, si Dime. por ejemplo, igual uno sin hacer el teorema del sándwich, digamos en ese caso uno puede deducir que seno y coseno, pues cuando tenemos ese caso va a dar 0, porque siempre se va a mover como entre menos 1 y 1, entonces va a ser un número pequeño. Sí, exactamente. Uno podría decirlo así intuitivamente, digamos. Esa sería una intuición que a uno Sí, le da. exactamente. Uno podría decirlo así intuitivamente. Sería como una intuición que le da la función seno y coseno a uno, ¿vale? La función seno y coseno, la palabra adecuada, la palabra matemática sería están acotados. Están acotados significa que no van a explotar hacia más infinito, significa pues que este límite de seno cuadrado, de seno de x cuadrado por coseno de x sobre x a la 3, significa que cuando nos vamos para más infinito, pues eso no es una indeterminación, porque seno y coseno se mantienen acotados. ¿Listo? Esa sería como la palabra matemática y clave, acotación de las funciones seno y coseno, ¿vale? Pero pues uno también lo puede resolver así intuitivamente. Aquí lo hicimos matemáticamente, digamos, dimos un argumento matemático de lo que estaba pasando ahí, pero por supuesto que la intuición también nos puede ayudar y uno pues intuye eso, ¿no? La función seno y coseno pues se mantienen entre valores pequeños, entre valores entre menos 1 y 1, y bueno, si x tiende a más infinito, pues si estamos dividiendo por x a la 3, significa que todo eso se va a ir para 0 al final de cuentas, ¿vale? Entonces, bueno, ese resultado, ese límite nos daba entonces 2. Después de hacer todas estas cuentas, nos dio 2. ¿Listo? Entonces, bueno, esa era la manera de resolver este límite, y creo que había otro límite muy parecido a esto por ahí, pero aquí la enseñanza es lo siguiente, lo que quiero que noten es lo siguiente, que cuando, que cuando, que cuando nosotros vamos resolviendo límites, miren que de alguna manera, pues cuando vamos haciendo varios ejercicios, cuando vamos teniendo, digamos, un poquito, entre comillas, de experiencia en esto, pues uno ya puede calcular los límites más fácilmente en el sentido de que, bueno, por ejemplo, aquí yo no tuve que hacer toda esta multiplicación de estos tres términos, ¿vale? Si no sé mucho, apenas estoy empezando, pues lo lógico sería que yo hiciera toda la multiplicación de estos tres términos, que obviamente me consumen tiempo, me consumen espacio, bueno, es algo engorroso multiplicar estos tres términos, y algo que no es tan no es difícil, pero sí es harto de hacer, digamos. Entonces, multiplicar estos tres términos pues sería aburrido, sino que simplemente yo sé que ubico el término dominante, ¿cierto? Miro de dónde aparece X, entonces miro cuál es la multiplicación que me da la mayor potencia X. En este caso fue la que yo puse en verde, cuando multiplico menos 2X por menos X por X. Ahí sé que voy a obtener la mayor potencia de X, que es un 2X a la 3, el resultado final de esa, de esa, de esa multiplicación. Y miren que aquí yo simplemente me doy cuenta
de que el término dominante en el numerador es 2x a la 3 y el término dominante en el denominador es un x a la 3, ¿vale? Coeficiente del numerador es 2, coeficiente del denominador es 1. O sea que ese límite tiene que dar finalmente de la forma 2 sobre 1, que es 2, ¿vale? Entonces, uno lo puede resolver así de fácil, simplemente pues cuando ya va tomando pues digamos bastante práctica en resolver este tipo de límites. ¿Listo? Por eso les digo, este truquito de dividir por la mayor potencia sigue sirviendo hasta cuando nos aparece una exponencial. Ya cuando nos aparece una exponencial no hay nada que hacer, porque es que la exponencial, si yo pongo límite, cuando x tiende a más infinito, de e a la x, por ejemplo, de una exponencial de la forma de la x, sobre un polinomio de la forma x a la n, pues resulta que este límite se va a ir hacia más infinito sin importar quién sea la potencia. La potencia puede ser tan grande como quiera, la potencia puede ser tan grande como quiera, la exponencial siempre va a ganar, la exponencial siempre va a ganar. Lo mismo si yo hago límite cuando x tiende a más infinito de un polinomio de la forma, por ejemplo, x a la n sobre e a la x, esto, sin importar quién sea la potencia, esto se va a ir para cero, porque el que gana está en el denominador, ¿no? Entonces, como dice Manuela, va a ser como, digamos, entre comillas, un número muy pequeño, pues que realmente no es pequeño, es un x a la n, ¿cierto? No es pequeño, pero resulta que sí es pequeño comparado contra la exponencial. Entonces, la exponencial siempre le gana a cualquier polinomio, ¿vale? Entonces, estos dos son límites que en algún momento nos van a salir. No los hemos resuelto todavía, no los hemos demostrado. De hecho, se hacen por regla del L'Hopital. Cuando veamos regla del L'Hopital, pues los vamos a desarrollar y vamos a ver límites de esta forma. Pero pues esa es una situación que pasa, ¿listo? La exponencial siempre gana a cualquier polinomio sin importar, de hecho, el grado del polinomio, ¿vale? Sin importar el grado del polinomio, la exponencial va a ganar, ¿listo? Entonces, ese sería este límite de acá. Esta respuesta entonces daba 2, ¿cierto? Ahí está, 2. Y bueno, aquí, por ejemplo, este de aquí era muy sencillo. Este de aquí era muy sencillo porque es que, como yo siempre les digo a ustedes, este era el límite cuando x tiende a 1, ¿cierto? Este era el límite cuando x tiende a 1 por izquierda. Es decir, este es un límite lateral, ¿vale? Límite lateral cuando x tiende a 1 por izquierda. Y bueno, resulta que este límite pues era realmente muy fácil. Lo que le asusta un poquito a uno es la forma de ese límite, como está escrito, pues, como está escrito. Pero el límite como tal es muy fácil porque es que no es indeterminación. Aquí no hay indeterminación, no hay absolutamente nada aquí. Entonces, si ustedes evalúan 1 en este límite, por aquí les va a dar 1 sobre 1 más 1, es decir, un medio por acá, ¿cierto? Un medio. Por acá les va a dar 7. Por acá les va a dar 1 menos 1, 2 sobre 7. Entonces, en total este límite les quedaría, vamos a copiarlo. En total este límite quedaría, a ver, en total ese límite quedaría algo así. Si evaluamos 1 en este límite, si evaluamos 1 aquí, nos quedaría entonces así, ¿no? 1 sobre 1 más 1, ¿vale? Aquí sería 1 más 6 sobre 1 y 3 menos 1 sobre 7, ¿vale? Quedaría entonces así. Simplifico un poquito, bueno, aquí sería 1 sobre 1 medio, aquí sería 7 sobre 1, aquí sería 3 menos 1, 2 sobre 7. Cancelo lo que haya que cancelar, observen que puedo cancelar 7 con 7, puedo cancelar 2 con 2, ¿y qué me queda como resultado? 1 sobre 1, que es 1. Y ese límite pues da 1, exactamente, da 1. Entonces, en ese límite de ahí, lo único que nos puede, aquí está la respuesta correcta, es 1. Lo único que nos puede asustar un poquito es, bueno, ver tanta multiplicación, tanta cosa aquí, pero bueno, lo que pasa es que teníamos que entender que el límite era cuando x tiende a 1, eso no hay aquí ninguna indeterminación, no es ni la forma 0 sobre 0, no es ni la forma, ninguna de las formas indeterminadas, simplemente evaluamos y ya, ¿listo? En este caso nos daba como resultado 1, ¿listo? ¿Está claro? Este de acá lo hicimos, o al menos si no lo hicimos, dimos una idea bastante clara de lo que hay que hacer, ¿no? Este de aquí. Dijimos
Límites trigonométricos. ¿Qué es lo único que conocemos con límites trigonométricos? Pues el límite básico de la forma seno de x sobre x, ¿cierto? El límite básico de la forma seno de x sobre x. Por supuesto que este límite, cuando x tiende a 0, pues es de la forma 0 sobre 0, ¿no? Tanto el numerador como el denominador tienden a 0 cuando x tiende a 0. Entonces, pues como es una indeterminación, algo tenemos que hacer para poder quitar esa indeterminación. Y ya habíamos visto qué hacer. Básicamente nosotros en la última clase, o en una de las clases, habíamos visto que si teníamos seno, bueno, voy a copiarlo aquí completo, sobre seno de 25x, y lo único que conocemos es el límite básico, pues entonces nosotros completamos el límite básico. No hay de otra, ¿cierto? ¿Cómo hicimos para completar el límite básico? Pues tomamos seno de 9x, por ejemplo, y lo dividimos por 9x para completar el límite básico, pero dijimos que para no desequilibrar esta expresión, pues tenemos que también multiplicarlo por 9, ¿vale? Sobre lo mismo, seno de 25x, ¿cierto? Para completar el límite básico, 25x, pero para no cambiar la expresión, multiplico por 25x. ¿Listo? Y quedaba así. Y yo ya sé de aquí, por ejemplo, yo ya sé que aquí tengo el límite básico. Esto cuando x tiende a 0, esto tiende a 1. Esto también tiende a 1. ¿Listo? Incluso en este sentido puedo cancelar esta x con esta x. Y finalmente, ¿qué es lo único que me queda? ¿O qué es lo que me da ese límite? Me quedaría 9 sobre 25 por 1 sobre 1, pues que es lo mismo que 9 sobre 25. ¿Vale? Eso sería el resultado de ese límite. 9 sobre 25. Entonces, eso pues lo habíamos manejado, ¿no? Habíamos dicho que cuando había límites trigonométricos que fuesen formas indeterminadas, pues no teníamos otra opción que buscar límites básicos, ¿listo? Que buscar el límite básico y bueno, aquí está la opción, aquí está, ¿no? La C. Sí, la C, ahí está. Entonces, el límite nos daba 9 sobre 25, ¿vale? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dos hasta ahí? No, profe, dale. Listo. Entonces, en el de aquí, por ejemplo, ¿cuál es el dominio de la siguiente función? ¿Cierto? El dominio de la siguiente función. Entonces, listo. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Bueno, en este caso es un numerador, un denominador, ¿cierto? Esta función es una fracción, básicamente. Y en el numerador tenemos una exponencial, un e a la, ¿qué? 1 menos e a la x cuadrado, ¿cierto? Es decir, en el numerador no tenemos problemas. En el numerador no tenemos problemas como tal. ¿Por qué? Porque pues es una exponencial. Ya sabemos que las funciones exponenciales tienen como dominio todos los reales. Bueno, entonces en el numerador no hay problema. El problema lo puede poner es el denominador, ¿cierto? En este caso particular. El problema lo puede colocar el denominador. Porque si el denominador se llega a anular, si el denominador se llega a ser 0, pues tenemos inconvenientes, ¿no? Tenemos problemas. Entonces, para hallar el dominio de esa función, pues básicamente tenemos que hallar entonces los puntos donde el denominador se anula, donde el denominador se hace 0. ¿Listo? Entonces necesito hallar los puntos donde el denominador se hace 0, donde 1 menos e a la 1 menos x cuadrado es igual a 0. ¿Listo? Eso es lo que yo debo encontrar aquí. Pero esto significa que yo ubico los puntos donde 1 es igual a e, ¿cierto? Pasando la exponencial que está restando a sumar, nos quedaría entonces así. Yo ubico estos puntos donde e a la 1 menos x cuadrado es igual a 1, pues bueno, estoy ubicando aquellos puntos donde el denominador se va a anular y donde voy a tener problemas, ¿vale? Pero aquí, ¿qué es lo que me está diciendo esta igualdad? Estoy buscando los puntos e, ¿cierto? Exponencial a la algo, aquí, tal que el resultado me dé 1. Y yo sé que la única manera de que una exponencial me dé 1 es e a la 0, ¿cierto? E a la 0 da como resultado 1. Yo sé que la única manera de obtener un 1 en una exponencial es que lo que está de exponente sea 0, ¿vale? Entonces, de aquí yo puedo concluir que para que e a la 1 menos x cuadrado sea 1, pues lo que puedo concluir de aquí es que 1 menos x al cuadrado debe ser entonces
0. Eso es lo que puedo concluir aquí. Que para que esa exponencial me dé 1, 1 menos x al cuadrado tiene que ser 0. O lo mismo, pasando el x al cuadrado al otro lado a sumar, me quedaría entonces así. Voy a cambiarles de ladito simplemente como para escribirlos mejor. Y bueno, obtengo que x al cuadrado es igual a 1, ¿cierto? Y aquí, pues si queremos hacer todo el paso, pues sería sacar raíz cuadrada. Sería obtener valor absoluto de x, porque x, raíz cuadrada de x al cuadrado no es x, sino que es valor absoluto de x, ¿no? Y raíz de 1 es 1, o sea que x es igual a más o menos 1, básicamente. Debería ser esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos entonces que los puntos problema, digamos, los puntos donde voy a tener inconveniente, son los valores de x1 y menos 1. Esos son los puntos problema. Repito, ¿por qué son los puntos problema? Porque son los puntos que si los sustituyo aquí, va a hacer que obtenga un e a la 0, y un e a la 0 pues efectivamente es 1, y si son los valores de x que me hacen dar que esta exponencial sea 1, pues hacen anular ese denominador, ¿cierto? Hacen anular ese denominador y hacen quitar esos puntos del dominio. O sea que los puntos problemas son 1 y menos 1. Quiere decir que esta función tiene como dominio todos los reales quitándole los puntos problemas, ¿no? Menos 1 y 1. Quedaría entonces así. Tiene el dominio de esta función, sería todos los reales quitándole aquellos puntos donde tuve problemas, que son menos 1 y 1. Entonces nos quedaría la D, ¿no? La D. Entonces quedaría la opción D. Miren que eso en forma de intervalos, ese conjunto de los reales quitándole menos 1 y 1, sería como que de menos infinito a menos 1, unido desde menos 1 hasta 1, unido desde 1 hasta más infinito. Serían todos estos puntos, ¿no? Todos estos puntos. Eso sería visto en forma de intervalos. Y por supuesto, eso no está entre las opciones, no lo puse entre las opciones así. Aquí hay una que se parece, pero le falta una parte, ¿no? Desde menos infinito hasta menos 1, unido desde 1 hasta más infinito, le faltaría la parte de la mitad, desde menos 1 hasta 1. Por eso esa de ahí no era. ¿Listo? Los reales negativos, pues obviamente peor, se descartan. Los reales positivos también se descartan, porque pues la exponencial tiene como dominio todos los reales, simplemente hay que quitarle aquellos problemas. Y todos los reales también se descartan, porque ya dijimos que habían dos puntos que nos están causando problemitas, ¿cierto? Que son el menos 1 y 1. O sea que efectivamente la respuesta correcta era la D. ¿Listo? Era la D. Miren que acá, este otro límite de acá, parecía más difícil, parecía más complicado, pero tiene la misma estructura que ya vimos. ¿Mis preguntas? ¿Dudas hasta ahí? Uy, no, profe, ese sí no lo entendí, la verdad. ¿Este límite? Sí, profesor. Una Bueno, pregunta. profe, Me confundieron. ¿Cuál no entendieron? ¿Este o el anterior? No, este. ¿Este límite? No, ese. Perdón. Ya me confundieron ahí, no sé cuál fue que no entendieron. Espérame un segundo. Profe, pero antes de que pases a ese, ¿me puedes? No, profe, bájalo. Espérame, es que escucha entrecortado. Manuel está diciendo No lo algo. escucho. Brenda está diciendo algo, pero escucha Manuel está entrecortado. diciendo algo. Sí, que Manuel está diciendo algo, pero escucha recortado. antes de que pase a este límite, Ajá. que si puedes explicarme por qué no es desde menos infinito hasta menos 1 unido con 1. Es la B, pues la B. Ah, ok, listo, no hay problema. Entonces, pues nosotros lo que hicimos fue mirar los puntos problemas, ¿cierto? Y dijimos que esta función tiene como puntos problema al menos 1 y al 1, ¿cierto? Menos 1 y 1. Esos son los puntos problema de esta función. ¿Por qué? Porque pues ahí fueron donde se anularon, son los valores de x que hacen volver cero el denominador, bueno, son los valores de x que anulan el denominador, y ya sabemos que eso no puede pasar en ninguna función. ¿Listo? Ahora bien, dijimos pues que entonces en este caso, el dominio serían todos los reales, quitándole el menos 1 y el 1, ¿vale? Entonces sería algo así.
Si nosotros hacemos la gráfica de los números reales, ¿cierto? Por aquí sería la grafiquita de los números reales. Esto sería el número real. Todos los números reales. ¿Listo? Ese intervalito, los reales menos el menos 1 y el 1, sería casi que la misma, voy a hacerla en otro color, casi que la misma, ¿cierto? Casi que la misma gráfica, pero no va a tener dos punticos, no va a tener dos punticos. El 0 siempre lo ponemos como punto de referencia, por aquí está el 1, por aquí está el menos 1, quiere decir que ese conjunto, los reales menos el menos 1 y el 1, realmente nos está dando es este conjuntico de aquí, ¿cierto? Tiene esos dos huequitos ahí, tiene esos dos huequitos, ¿listo? Tiene esos dos huequitos. Este conjunto es los reales quitándole el menos 1 y el 1. ¿Listo? Ese conjuntico es. Pues bueno, en intervalos, ¿cómo sería esto? Ah, ya, profe. O sea, Pues es bueno, que en intervalos, ¿cómo sería esto? ¿Cierto? Ahí quedaría. Ese sería, ¿cierto? Sería todas estas tres partes. ¿Listo? Y bueno, en el B hace falta una de esas partes, ¿no? En el punto B o en la sí, respuesta B, profe, no. ya En me el quedó B claro. hace falta una de esas partes, ¿no? En el punto B. ¿Listo? Entonces ahí ya queda, ¿vale? Entonces, listo, ya quedó descartada la B. Entonces, la única que queda como respuesta es la D. ¿Listo? Ahora, en cuanto a este límite de aquí, en cuanto a este límite de acá, bueno, realmente tampoco era tan complicado, era largo, parecía que sí, era muy larga la expresión, pero tampoco era tan difícil, ¿vale? Tampoco era tan difícil. Entonces, en este límite de acá era algo así, ¿no? Era algo así. Era básicamente lo mismo que hicimos hace rato, ubicar cuál era el término dominante en cada una de las expresiones. Voy a ubicar cuál es el término dominante en cada una de las expresiones. Y resulta que en el denominador, el término dominante está aquí, ¿cierto? 30x a la 3, ¿vale? 30x a la 3 era el término dominante en el denominador. Y las otras son potencias menores. Incluso por aquí está seno con coseno, pero nosotros ya sabemos qué pasa con seno y con coseno. Ya hicimos ese calculito con seno y con coseno, ahorita lo volvemos a mirar, pero bueno. En el numerador, el término dominante, ¿de dónde sale? No voy a hacer toda la multiplicación, ya vimos que hacer toda la multiplicación es impráctico, es aburrido, hasta aburrido hacer toda esta multiplicación, es largo, no hay necesidad de hacerla. ¿De dónde sale el término dominante aquí en el numerador? Sale de multiplicar menos 3x por menos 5x por 6x, ¿vale? De ahí sale el término dominante, cuando multiplico todas las x, ¿vale? Entonces, si yo multiplico menos 3x, lo multiplico con menos 5x y lo multiplico con 6x, ¿cuánto me da esto? Me da x por x por x, x al cubo, ¿cierto? Menos 3 por menos 5 da 15, por 6 da 90. O sea que en el numerador el término dominante o todo el término dominante pues va a ser 90x a la 3, ¿vale? Ese va a ser el término dominante. Y la potencia dominante pues sería entonces x a la 3, ¿no? X a la 3 sería en el numerador y sería en el denominador. Como ya dijimos antes, yo tengo que dividir tanto numerador como denominador por la mayor potencia que me aparece de x, ¿cierto? Entonces, esto va a ser igual a límite cuando x tiende a infinito. ¿De quién? Yo ya sé que en el numerador me va a salir un 90x a la 3, que es el único término que me importa, más una constante que no sé cuánto es por x al cuadrado, más otra constante que no sé cuánto es por x, más otra constante que no sé cuánto es, más el seno de x a la 100 coseno de x. ¿Listo? Coseno de x que está ahí metido todavía. Y todo esto lo voy a dividir por la potencia dominante. Entonces todo esto debo dividirlo por x a la 3, 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 justamente como lo hicimos hace rato. ¿Listo? Por x a la 3.
Y lo mismo hago en el denominador. En el denominador voy a dividir seno de x al cuadrado más 5x menos 3, lo divido por la potencia dominante, x a la 3, bueno, aquí tiene un coseno, ¿no? Coseno de x también, ¿vale? Más 30x a la 3 sobre x a la 3, más 80x a la 2 sobre x a la 3, más 100x sobre x a la 3, menos una constante aquí grande que era 100.000 x a la 3. ¿Listo? Eso es lo que daba ese límite, bueno, lo que tenía en este paso. ¿Qué era lo siguiente? Pues hacer el cálculo con eso, ¿no? Cuando x tiende a más infinito. Entonces aquí se cancela un x a la 3 con el x a la 3 y me queda solamente 90. Ahí me queda solamente 90. Acá, como la mayor potencia está en el denominador, cuando x tiende a más infinito, esto tiende a 0. ¿Vale? La mayor potencia está en el denominador. Aquí lo mismo, la mayor potencia está en el denominador. Esto tiende a 0. La mayor potencia está en el denominador. Esto tiende a 0. Seno de x a la 100 coseno de x sobre x a la 3, justamente lo que dijo Manuel hace rato, ¿no? No importa si ese seno tiene una potencia x a la 100 dentro, no importa. Seno de eso siempre va a permanecer pequeño. Seno de eso siempre va a permanecer acotado. ¿Listo? O, como lo hicimos hace rato, también lo podemos hacer, ¿no? Por el teorema del sándwich. También podemos decir seno de 100, de x a la 100, seno de x a la 100, coseno de x, pues siempre va a estar acotado por 1 y menos 1. Ni siquiera importa que tengas la potencia 100 allá adentro. Seno de eso siempre va a estar pequeño, ¿ves? Siempre va a estar acotado. O sea que aquí también va para 0, aquí va para 0, aquí va para 0, aquí va para 0. El de acá, que es un seno por coseno, lo mismo va para 0. Y el único que va a quedar vivo son aquí el 30, porque cancelo x a la 3 con x a la 3. En total de cuentas, ese límite, ¿cuánto me da? En el numerador me está dando 90, pues lo único que quedó vivo en el numerador da 90 en el numerador. Y en el denominador, lo único que quedó vivo fue 30. Fueron los únicos que quedaron vivos, 90 y 30. O sea que este límite da 90 sobre 30, que pues cuando hacemos la división, 90 sobre 30 nos da 3. ¿Listo? Entonces ese límite de ahí nos da como resultado 3. ¿Listo? Entonces, de nuevo la enseñanza, ¿no? Cuando vamos adquiriendo un poquito de práctica, pues ya no se quiere que hacer todas estas multiplicaciones, sino que más vale el análisis que le hagamos a la expresión, más que hacer todas esas multiplicaciones y hacer todo el pasito como tal, ¿vale? En este caso, pues hicimos fue un análisis de la expresión y lo que nos quedó vivo fue solamente el 90 que está acá, ese 90, y este 30. Fueron los únicos que quedaron vivos cuando yo apliqué el límite. Y miren que ese 90 y ese 30 son los términos, bueno, mejor, ese 90 y ese 30 son los coeficientes que tiene el término dominante, ¿no? Ese 90 y ese 30 son los coeficientes que tiene el término dominante. O sea que, pues básicamente lo mismo que dijimos hace rato, este límite va a estar enteramente, digamos, comandado por esos términos dominantes que aparecen. Esos son los que me van a dar el resultado del límite. Los demás términos de orden inferior, digámosles, los demás términos de orden inferior, pues no importan, no afectan en nada. Ni siquiera ese 100.000 que estaba por aquí, esa constante grande 100.000, pues realmente no hace nada, porque 100.000, si bien es un número grandecito, pues cuando x tiende a más infinito, igual se queda pequeño con respecto a x, ¿no? Se queda pequeñito y bueno, vuelve a ganar otra vez x ahí. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos, dos hasta ahí? No, profe. Listo, muy bien. Bueno, ya resolvimos varios, ya aquí resolví varios, ¿vale? Vamos a dejar hasta aquí. Bueno, por acá había otro límite, miren que por acá había otro límite. Aquí había que hacer un estudio de asíntotas, pero bueno, pueden haber hecho la gráfica si querían, todo eso, ¿cierto? Aquí había podido hacerse la gráfica y mirar qué asíntotas tenía esta expresión de acá. ¿Listo?
No hicimos varios, no voy a hacer más por cuestiones de tiempo, ya tenemos que empezar tema como tal, pero bueno, ahí se hizo algunos de los ejercicios, ¿listo? Ahora sí, muchachos, entremos en tema que nos corresponde, ¿vale? Voy a abrir una nueva hojita acá, y el tema que nos corresponde ahora es prácticamente la segunda parte del curso, derivadas. Ya vamos entonces a entrar a derivación, ¿listo? Profe, qué pena Dime. antes de que continúe. Sí, claro. ¿Usted subió las notas? Es que yo no las he mirado. Sí, claro, yo la subí al CIA, están en el CIA. No olvidé decirles Ah, eso, están en ok. el CIA. ¿Listo? Dale, dale, Y ahí están las notas de los parciales. Algunos ya la han visto, de hecho, porque algunos ya me han escrito. Entonces, lo que vamos a ver ahora son derivadas, ¿cierto? ¿Listo? ¿Con qué tiene que ver derivadas o qué es lo que pasa con derivadas? Derivadas tiene que ver cómo cambia la función, cómo va cambiando la función en un punto particular, en un punto específico. Digamos, más puntualmente, cómo cambia la recta tangente en un punto específico. ¿Listo? No hemos hablado de la recta tangente, no hemos dicho nada de eso, pero bueno, esa es la idea de acá. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito de acerca de eso de la recta tangente, qué significa eso y pues veamos qué exactamente es una derivada. Entonces, algo así, miren, nosotros podemos tener una funcioncita, por ejemplo, una funcioncita, la voy a graficar aquí, muy sencillita, x, y por acá, ¿listo? Y nosotros podemos tener una función, pongámosla en rojo, una función, pongámosla en rojo, aquí, por ejemplo, que esta sea mi función, ¿vale? Mi función f. ¿Listo? Entonces, sobre esta función f, yo puedo trazar o puedo algunas veces necesitar encontrar una recta particular o unas rectas muy, digamos, particulares que llaman rectas secantes. Las rectas secantes son aquellas rectas que pasan por dos puntos o que cortan la función en varios punticos. Por ejemplo, podría necesitar, supongamos, una recta que pase por aquí y que pase por acá, ¿vale? Eso sería una recta secante. Eso sería una recta secante. Una rectica que pase por estos dos puntos azules. Ahorita, pues si la gráfico, me taparía mucho la gráfica, pero voy a trazarla un momentico y la borramos ahí al ratico para poder seguir trazando ahí en la gráfica. ¿Listo? Entonces, una recta secante más o menos podría lucir algo así. Eso de ahí, más o menos, pues, sería una recta secante a la curva, ¿vale? Está pasando por dos puntitos. Démosle valores a esos punticos. Veamos qué valores tienen esos punticos. Entonces, voy a borrarla para poder seguir trabajando ahí. Entonces, démosle valores. Supongamos que el valorcito de aquí, que este valorcito de aquí, es el valor X, ¿vale? Es ese valorcito X. Significa que el valor de acá en el eje Y, pues va a ser entonces f de X. ¿Listo? ¿Vale? En otras palabras, ese puntico azul tiene coordenadas exactamente x, f de x. Esas van a ser las coordenadas de ese puntico azul. Recuerden que los puntos de plano cartesiano tienen dos coordenadas, ¿cierto? Entonces quedaría así. Y supongamos ahora que este puntico acá, pues tiene una coordenada también en el eje x. Y esta coordenada pongámosle x más h. ¿Por qué le voy a poner x más h? Pues simplemente por el sentido de que, bueno, si de aquí hasta aquí mide x, porque aquí hasta aquí es x, ¿vale? Pues voy a suponer que este espaciecito de aquí mide h, este de aquí mide h y este mide x. Entonces, bueno, por eso le puse x más h, ¿vale? Porque va a ser desde aquí hasta x, y desde x le sumo un pedacito más que es de distancia h, pues entonces me quedaría x más h. Esa simplemente es la razón de por qué pongo x más h. ¿Listo? Y entonces, bueno, en el eje Y va a tener, por supuesto, que coordenada entonces, va a tener una coordenada también en el eje Y. ¿Listo? Esa coordenada va a ser la función evaluada en x más h. ¿Listo? En otras palabras, ese puntico azul de acá, pues la coordenada en el plano cartesiano es x más h, ¿cierto? Es x más h, coma, la función evaluada en x más h. Esa es la coordenada
en el plano cartesiano. Recuerden de nuevo que una recta, pues, un puntico en el plano cartesiano, pues tiene dos coordenadas. ¿Listo? Entonces, lo mismo hace rato, si yo quiero calcular, si yo quiero tener la recta azul, la recta que dibujamos hace rato, que era una recta, esta recta azul, ¿no? La recta secante, esta curva, ahorita la cuadramos bien, y yo quiero calcular esa rectica secante a la curva, entonces yo necesito averiguar cuál es la pendiente de esa recta. ¿Listo? Necesito averiguar cuál es la pendiente de esa recta y bueno, con esa pendiente pues yo puedo calcular la ecuación de la recta. ¿Cómo calculo la ecuación de la recta? Con la fórmula punto pendiente, ¿no? Si no se acuerdan, la escribimos. Recuerden que la fórmula punto pendiente era sino y menos y sub 0 igual a m, que era la pendiente, por x menos x sub 0. A esta le decían fórmula punto pendiente. Punto pendiente. ¿Listo? Y bueno, ¿qué necesitaba para esta fórmula punto pendiente? Necesito saber la pendiente de la recta, necesito saber la pendiente de la recta y necesito saber un punto sobre la recta, el punto x sub 0, y sub 0. Esa es la información que necesito para poder aplicar esta fórmula punto pendiente. Necesito saber la pendiente de la recta y necesito saber un punto sobre la recta. Realmente lo del punto, pues es información tengo de sobra porque yo tengo dos puntos sobre la recta, conozco dos puntos que son los puntos azules, sé que esos dos puntos azules están sobre la recta y conozco las coordenadas de esos dos puntos azules, o sea que la información de que un punto sobre la recta la necesito, pues la tengo de sobra. Lo que no tengo es la pendiente, lo que no tengo es la pendiente. Entonces, bueno, recuerden ustedes cuál es la fórmula de la pendiente, ¿no? La fórmula de la pendiente era m igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 sobre x sub 1, ¿vale? Esa era la pendiente de una recta, ¿no? Esa era la pendiente de una recta que pasa por dos puntos. Eso lo veían o lo veíamos, los que veían conmigo matemáticas básicas, pues lo veíamos en matemáticas básicas, y los que estaban con otros profesores, pues igual allá también se tuvo que haber visto eso. ¿Listo? Entonces, esa era la pendiente de una recta. Y bueno, trato de aplicar esa fórmula a estos dos punticos que están acá. ¿Listo? Entonces este va a ser x sub 1, y sub, voy a colocarlo en otro color para que se vea, para que se distinga más. Este va a ser, voy a colocarlo en color verde. Por ejemplo, esto va a ser x sub 1, y sub 1. Este va a ser x sub 2, y sub 2. Y entonces, bueno, la pendiente de la recta secante que estoy buscando, esa pendiente de la recta secante que estoy buscando, ¿cierto? Va a ser entonces y sub 2 menos y sub 1. Va a ser entonces f de x más h menos f de x, ¿vale? F de x más h menos f de x, esto es y sub 2 menos y sub 1, sobre x sub 2, que es x más h, ¿cierto? Menos x sub 1, que es x. ¿Listo? Esa es la pendiente de la recta secante que estoy buscando. ¿De acuerdo? Simplifico un poquito esto, me quedaría así, x más h menos f de x sobre, y miren que aquí me quedaría x más h menos x, cancelo x con x, cancelo este x con este x y me queda simplemente h. ¿Listo? O sea que esa es la pendiente, voy a escribirlo incluso por aquí, esto es la pendiente de la recta secante, voy a tomarme todo el trabajo de escribir, de la recta secante a la curva, o a la función, pues, a la curva o a la función, la recta secante de la curva, que pasa por los puntos, y los puntos eran estos, ¿no? Eran x, f de x, y x más h, f de x más h. Esos eran los puntos, ¿vale? Entonces, esa formulita que ya encontré aquí, de hecho, nos va a servir en algunas ocasiones. Puede ser que en la sección de ejercicios haya unos con esto, ¿cierto? Esa formulita me da la pendiente de la recta secante que pasa por estos dos puntos. ¿Listo? Pues la pendiente de la recta secante que pasa por estos dos puntos. Ahora bien, la derivada
es la recta, pero no la recta secante, sino la recta tangente a la curva. Y una recta tangente a la curva es una recta que pasa por un solo puntico, como que, sí, medio toca la función, medio toca la curvita y ya está. Entonces, ¿cuál es la idea de aquí? De pasar de la recta secante a la recta tangente. La idea es ir acercándonos con este valorcito, ir corriendo este valorcito x más h, ir corriéndolo, ir acercándolo hacia x, y cuando yo voy acercando ese valorcito x más h hacia x, pues bueno, este puntico azul de acá arriba se va corriendo también, ¿cierto? Se va corriendo. Se va corriendo, se va corriendo, y bueno, se va acercando al otro puntico azul que está acá. Justamente cuando se acerque tanto, ¿vale? Cuando se acerque tanto, es decir, cuando haga el límite, cuando h tiende a 0, de hecho, porque va a ir acercando este valorcito de x más h a x, pues es hacer h tiende a 0, es hacer h acercarse a 0. Pues entonces cuando yo haga el límite, cuando h tiende a 0, pues exactamente me va a quedar una rectica. Voy a borrar un momentico esta, voy a borrar un momentico esta, y me quedaría una rectica que la voy a hacer en color para que se distinga en, color, en este color, por ejemplo. Me va a quedar una rectica, por ejemplo, algo así, ¿vale? Una rectica, ahorita la organizo un poquito mejor. Aquí este programa no es tan exacto, no deja graficar tan exactamente estas recticas, pero me va a quedar una rectica que medio toque la curva en ese puntico azul de ahí. ¿Listo? Eso es lo que va a pasar. Esa rectica que medio toca ese puntito, a la curva en ese puntico azul solamente, pues es lo que conocemos como recta tangente. ¿Listo? Y de esas, pues hemos visto algunas ya, hemos trabajado con algunas rectas tangentes ya. ¿Listo? Ahora hacemos algún ejemplo, para visualizar mejor esto. Todo esto ha sido muy charladito, pero esa es la idea, esa es la idea. Cuando nosotros sacamos una derivada, cuando queremos trabajar con derivadas, lo que tenemos es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. ¿Listo? Entonces, pues exactamente esa es la definición de la derivada. La definición de la derivada, así la voy a colocar en azul de una vez. Definición. Entonces dice así. Sea f una función, ¿vale? Una función real, por supuesto. Entonces, la derivada de f, la derivada de la función f en el punto x igual a o en el punto a es esto, miren, es el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en a más h menos la función evaluada en a sobre h, ¿vale? Es exactamente lo que dijimos acá arriba que era. Miren que aquí la pendiente era la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x sobre h, ¿cierto? Aquí lo estoy evaluando en a porque estoy buscando la derivada en el punto a. Y entonces eso sería la función evaluada en a más h menos la función evaluada en a sobre h. Pero, como les decía hace rato, acá es la recta secante, ¿cierto? Sin el límite es la recta secante, es la pendiente de la recta secante. Pero cuando busco la recta tangente, lo que tengo que hacer es acercar ese x más h, acercarlo a x. O mejor dicho, hacer que h tiende a 0, ¿cierto? Para que ese puntico azul se vaya moviendo la curva y nos dé pues justamente la recta tangente, que es lo que busco acá. Entonces, por eso aquí lleva el límite, ¿vale? Esto que está aquí entonces es la derivada de la función f en el punto a. Y como ustedes pueden ver, la derivada se define mediante un límite. Entonces ahí, bueno, ya cobra importancia lo que vimos de límites, ¿no? Incluso, voy a colocar de una vez la notación. Esto se denota así. Ustedes ya seguramente saben, esto es f' en a, se escribe así. F' en a. Significa la derivada de f en el punto a. ¿Listo? Y por supuesto, siempre que ese límite exista, ¿no? Siempre que el límite exista, porque qué tal que ni siquiera exista.
¿Listo? Siempre que el límite exista. ¿Vale? Eso sería una exigencia ahí, que ese límite de ahí exista. ¿Listo? No sé. ¿Los demás me escuchan bien? ¿Será mi conexión entonces? Profe, No sé. por favor, mira el chat. Es que ¿Los demás me escuchan bien? todos lo estamos ¿Será escuchando mi conexión entrecortado. entonces? Sí, yo creo. Listo. De pronto es mi conexión entonces. De pronto es mi conexión entonces, pero si la detengo se va a detener la grabación. Ahí no hay problema. De pronto es mi conexión entonces. A ver. Listo. Muchachos, ¿hasta ahí está claro? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya. ¿Ha quedado claro hasta el momento? De pronto es mi conexión, pero ¿cómo la puedo revisar? Deme un segundito, yo reviso la conexión, ¿vale? Deme un segundito, por favor, yo reviso la conexión. Muchachos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan un poquito mejor? Les comento, estuve averiguando, pues estuve mirando. Sí, profe. Estuve mirando y sí, es efectivamente la conexión, no es la de ustedes, es la mía. Y parece ser que es por toda esta zona. Le pregunté a algunos vecinos por aquí, un par de vecinos, y están igual. Ellos están igual también. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a dejar hasta aquí, pues para que si no me escuchan bien, pues no podemos avanzar mucho. Vamos a dejar hasta aquí y ya nos veríamos el próximo, ¿qué? Miércoles, ¿listo? Ya nos veríamos el próximo miércoles. Si no me escuchan, pues entonces no podríamos avanzar mucho. Entonces dejemos hasta acá y ya nos veríamos el próximo miércoles, ¿listo? De todas maneras, les voy a mandar una invitación por si de pronto, pues mañana pueden, para que asistan a la clase de mañana con el otro curso, un ratico aunque sea, para que queden al día, ¿listo?
Entonces, dejemos hasta aquí y pues no le hagamos más, porque si no me escuchan bien, pues hay un problema ahí. ¿Listo? ¿Está claro, muchachos? ¿Entendieron eso? Sí, Sí, profe. profe, dale, dale. Listo, muchachos. Sí, profe. Así quedamos entonces. Profe, una pregunta, ¿el miércoles habría quiz o no? El viernes, el otro viernes. El otro viernes. El otro viernes, ¿listo? Bueno, Ah, vale, profe, dale. nos vemos entonces. Cuídense, chao, que estén muy bien.